¿Qué tal? Bienvenidos al canal. En esta oportunidad vamos a hacer un video sobre la base fisiológica del estrés, ¿sí? Esto nos va a permitir complementar otras lecturas que hemos hecho, donde se describe la ansiedad y el estrés, lo que se conoce como un modelo de caja negra, es decir, no da cuenta de los mecanismos que lo ocasionan, ¿de acuerdo? Para poder dar cuenta de mecanismos que ocasionan el estrés es necesario señalar cómo funciona en el sistema nervioso y en el sistema endocrino. Por lo tanto, la base fisiológica del estrés tiene un correlato material en nuestro organismo. Bueno, esta va a ser una tabla de contenidos que nos va a permitir guiarnos en esta exposición. Vamos a ver cómo se contraponen y se complementan el sistema nervioso y el sistema endocrino. Vamos a definir la comunicación celular. Vamos a ver la importancia del eje hipocampo, perdón, ahí es hipotálamo, hipófisis, glándulas suprarrenales. Vamos a ver el ciclo circadiano, el cortisol, los procesos de la neoglucogénesis. Vamos a ver el concepto de arousal, que es un anglicismo que nos permite dar cuenta del estrés y la ansiedad como fenómeno psíquico. Vamos a ver unos indicadores matemáticos para dar cuenta del malestar y una advertencia frente a los medicamentos. Comenzamos con los sistemas de control. De los 10 sistemas que componen el organismo, en el cual está el sistema óseo, el sistema muscular, el sistema circulatorio, linfático, urinario, el sistema digestivo, el sistema endocrino, el sistema nervioso, entre otros, dos sistemas son los que garantizan el control sobre él, es decir, que son los que regulan tanto en la retracción positiva y negativa o retroalimentación positiva y negativa. ¿Qué es esto? Son los que definen si la respuesta debe ir en dirección al estímulo o en oposición, o sea, si aumenta o se busca disminuir. ¿De acuerdo? Entonces, en el sistema de control, primero que encontramos es el sistema nervioso. El sistema nervioso pues, se compone de una parte simpática, una parte parasimpática, el sistema periférico. En el sistema nervioso central, pues está el encéfalo, lo que es el cerebelo, el tallo cerebral y la médula espinal. Por otro lado, en el sistema endocrino está conformado por unas glándulas que secretan unas hormonas, las cuales tienen un papel específico en el funcionamiento del organismo. Comunicación celular. Bueno, la comunicación celular son procesos donde se dan señales físicas o químicas entre dos células. Puede ser directamente célula a célula, como apreciamos nosotros en la pantalla, ¿sí? Puede ser mediada por una célula intermedia, por moléculas que viajan en el torrente sanguíneo o el impulso nervioso, ¿sí? Que es un proceso eléctrico y químico a su vez. Entonces, la comunicación celular es importante porque hay una célula emisora y una célula receptora, las cuales deben tener unos receptores específicos para poder, entre comillas, captar el mensaje. El eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal. El hipotálamo es una región del cerebro que queda en su base, ¿sí? Pero que tiene un rol muy importante en los seres vivos que poseen sistema nervioso desarrollados. Y es que el hipotálamo son células nerviosas, pero que tienen la capacidad de secretar hormonas, ¿sí? Estas hormonas que secreta el hipotálamo viajan y se depositan, por decirlo de alguna manera, en la hipófisis. Es una glándula que queda más abajo del cerebro, como se puede apreciar en el video, en la imagen, y esta a su vez secreta otras hormonas. Es decir, el cerebro toma una señal, por ejemplo, la exposición de luz solar, ¿sí? Entonces,
secreta una hormona, por ejemplo la CRH, que viaja a la hipófisis, también conocida como pituitaria, y esta secreta una hormona llamada ACTH. Esta, a su vez, viaja por el torrente sanguíneo y le da, entre comillas, la orden a las células suprarrenales que secreten otras hormonas para poner en actividad al ser humano. Entonces, esa es la región importante que es el hipotálamo, que es la conexión entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. ¿Sí? Sin embargo, esto no quiere decir que el sistema nervioso esté por encima, desde el punto de vista del control, frente al sistema nervioso, frente al sistema endocrino, sino que se complementan o se inciden mutuamente, interaccionan. El ciclo circadiano. Bueno, circadiano viene de circo, de circular, ¿sí? Las 24 horas el organismo está marcado por un biorritmo que lo define la exposición, pues los genes, y los genes a su vez se expresan en sintetizar unas hormonas. Estas hormonas eh, le dicen al cuerpo cuándo debe buscar actividad o mayor exposición y cuándo debe regocijarse o buscar el descanso. Ejemplo de ello es el cortisol, como podemos apreciar en la imagen, en la tabla derecha. En la noche y en la madrugada tiende a tener unos niveles muy bajos, los cuales van aumentando a medida que empieza a acercarse el día, el amanecer, y encuentra un pico en las horas de la mañana, tipo 9, 10 de la mañana. Después del mediodía decae y vuelve a tener un repunte hacia las 4 de la tarde, 5, y vuelve a descender. Entonces es un ciclo circadiano porque se repite, ¿sí? Como todo ciclo, se repite. Entonces nuestro organismo secreta estas hormonas para prepararnos la búsqueda de alimentos y a la actividad, y en la noche estas hormonas cesan su secreción y secretan otras, por ejemplo la melatonina, que induce a nuestro organismo al sueño y al descanso, a la recuperación. Entonces el ciclo circadiano es importante. Ahora, ¿qué pasa? Los malos hábitos de la modernidad, el exceso de comidas azucaradas con cafeína puede alterar este ciclo, lo cual genera desequilibrios para nuestro organismo. El cortisol. Bueno, el cortisol es una hormona conocida como la hormona del estrés, la cual se produce en la corteza de la glándula suprarrenal. Por eso se conoce como una hormona corticoide o cortimineral, porque se produce en la corteza de la glándula y no en la médula. En la médula se produce otra hormona que es muy importante, vamos a ver ahorita cuando hablemos del arousal, y es porque ella va generando eh, estados de actividad o incluso pues, de expectación máxima. El cortisol es una hormona, como bien ya lo dije, la hormona del estrés, la cual se va subiendo en las horas de la mañana y tiene un repunte. ¿Por qué esto es importante? Porque es lo que marca nuestro biorritmo. Y ese se ve afectado por malos hábitos, por situaciones estresantes percibidas desde nuestro sistema nervioso o por abuso de sustancias. Bueno, tiene unas consecuencias. Eh, el cortisol aumenta los procesos de neoglucogénesis. ¿Qué quiere decir esto? Que se utilizan aminoácidos y se rompen proteínas para producir azúcar como sustrato metabólico para la actividad. Por tanto, es perjudicial porque en vez de utilizarse las proteínas como ladrillos para construir las proteínas, se van a producir azúcar. Esto es perjudicial porque el deportista, eh, pues que quiere aumentar su masa, ¿sí? Su masa muscular, pues se ve afectado por estos fenómenos que están ocasionados por un estrés. ¿De acuerdo? Otro proceso importante de alta presencia de cortisol es que
inhibe la actividad del sistema inmunológico. Si inhibe la actividad del sistema inmunológico, significa que estamos más expuestos ante una infección bacterial o un virus o un hongo, lo cual por supuesto también es contraproducente para la salud de las personas en general y de los deportistas en el caso de que nos competen. ¿Sí? El cortisol también tiene unos procesos, unas funciones en procesos desinflamatorios que vamos a ver más adelante que se utilizan en moléculas similares para producir desinflamación en los tejidos. Bien, entonces, como habíamos explicado en las diapositivas anteriores, la manera en que se produce el cortisol, o sea, la manera en que el organismo regula los niveles de cortisol, pues son por el eje hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal. Entonces, el hipotálamo le comunica a la hipófisis y a su vez la hipófisis le comunica a la glándula suprarrenal. O sea, una comunicación celular. Es que se da por vía de las hormonas. ¿Sí? El cortisol, desde el punto de vista su mecanismo, es una molécula que se deposita en la célula y que afecta directamente la síntesis de proteína, inhibe unas y promueve otras, es decir, en lo que nosotros llamamos síntesis proteica, que tiene que ver con todos los procesos del ADN mensajero y en el ribosoma la síntesis de proteína. Entonces, esta es la parte fisiológica del estrés, porque el estrés, cuando una persona dice, no, es que estoy en una situación de estrés o de ansiedad, su organismo, si es el caso, empieza a presentar estos fenómenos. ¿Sí? Bueno, vamos al concepto de arousal. Es un anglicismo, como decía anteriormente, que lo que nota es la excitación. Entonces, nosotros buscamos una mayor excitación, en algunos casos, o en otras es inducida por procesos. Entonces, es normal que una persona tenga niveles de excitación, o sea, de activación fisiológica y emocional, por ejemplo, ante una competencia deportiva. Sin embargo, esta se puede ir traduciendo ya en otros estados mucho más complejos, más difíciles de manejar, que pueden ser una ansiedad como estado o como indicador. ¿Sí? Lo cual va a ser contraproducente, porque excesos altos de cortisol, es decir, estrés, va a afectar los procesos de percepción, los perceptos que tiene la persona en ese momento. Entonces, no va, se va a desintonizar. Por poner un ejemplo, no sé si la audiencia, qué tan fanático sea de deportes de combate, pero en los deportes de combate hay unos encuentros días y semanas, incluso meses previos a la competencia, al día de la pelea, se encuentran los boxeadores o los luchadores y normalmente buscan provocarse, se utilizan palabras vulgares o buscan provocar al rival para que la persona entre en estados de ansiedad profunda que lo va a llevar a percibir su entorno de una manera mucho más agresiva, lo cual lo va a hacer tener unos desfases sobre su percepción, por tanto sobre su orientación y su ejecución. ¿Sí? Entonces, lo que en un entrenamiento una persona puede hacer divinamente, lo puede hacer con toda capacidad, con mucha habilidad, en un estado de ansiedad se va a mostrar torpe, ¿sí? Porque el estrés afecta ya, como dijimos, el sistema inmunológico, los procesos inflamatorios, también afecta el sistema digestivo, pero afecta sobre todo el sistema nervioso también en su percepción. Por tanto, esos niveles de ansiedad, desde el punto de vista deportivo, se deben aprender a manejar. Cuantificar. Entonces, hay dos indicadores, uno objetivo o desde la objetividad y otro desde la subjetividad. Vale una aclaración. Subjetivo no quiere decir cualquier cosa o desdeñable.
Subjetivo quiere decir que es la persona que está padeciendo la situación de ansiedad que debe dar cuenta de ello. Como vemos en el video, en la imagen, perdón, proyectada, pues se hace un test donde se le pregunta o la persona trata de cuantificar de 1 a 10 qué tan preocupado está por la competición, si está muy nervioso, si está a gusto, si tiene dudas sobre sí mismo, y la persona da un número. ¿Significa que ese número es subjetivo, entre comillas, no sirve para nada? No, significa que la persona hay que educarla para que aprenda a dar, a través de una escala cuantitativa, un valor que exprese su estado, ¿sí? Por tanto, entre más educación haya, la persona va a tener un número más fidedigno y así los profesionales que nos están ayudando, psicólogos, el entrenador, van a poder colaborar de una mejor manera. Hay otro indicador que es tomado de un libro de Mario Bunge, que es más objetivo y dice, para tener un indicador del malestar, que es el actual de bienestar, dice, es el nivel de cortisol en sangre o en plasma, como también se dice. ¿Sí? Entonces, tiene la media de la población, ¿sí? Se estima cuál es la media entre la población y qué tan alejado está de él. Entonces, se da la fórmula, como la pueden apreciar en la imagen, que es U es igual a C menos L sobre C. Entonces, por tanto, entre mayor esté alejado hacia arriba del promedio, pues más se puede indicar que el malestar. Es una medida objetiva que tiene unos protocolos médicos y científicos para tomar muestras de saliva y de sangre y dar cuenta de él. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Devolviéndonos un poco al arousal, y es que la literatura se encuentra que estados muy bajos de arousal, o sea, de excitación, de estados de ánimo, pues son contraproducentes, porque significa que la persona es indiferente a su práctica. Entonces una persona va a competir por la medalla de oro de la final de baloncesto y no le importa. ¿Sí? Significa que su desempeño y su nivel va a ser muy bajo. Caso contrario, cuando el arousal, o sea, los estados anímicos, emocionales son muy altos, la persona se va a mostrar torpe y desorientada, ¿sí? Porque sus estados emocionales van a ser convulsivos en el sentido figurado y no le van a permitir a la persona eh, ejecutar de mejor manera. Entonces, lo que se recomienda es que la persona esté en un término medio, ni en un arousal o un estado emocional muy bajo, ni en uno muy alto. Esta es la recomendación como entrenadores. Ahora, esto es importante porque debemos conectarnos como equipo con psicólogos para ayudar al deportista a superar el estado de ansiedad y obtener el máximo de rendimiento en las competencias. Bueno, ya para finalizar, decimos que hay que tener cuidado con medicamentos. ¿Por qué? Hay medicamentos que se conocen como corticoides, y ejemplos de ello, marcas comerciales son la dexametasona, la prednisona, que se utilizan para desinflamar. Ejemplo de ellos son algunos aerosoles que se utilizan para personas asmáticas. Esto ocasiona que la persona sí sienta un alivio en sus dolencias, sin embargo, aumenta los niveles de cortisol en sangre. ¿Sí? Si la persona no está bien medicada y si abusa de ellos, generando todos los malestares que en los minutos anteriores hemos descrito. ¿Sí? E incluso si se abusa ya, puede llegar a la persona a afectarle a nivel de huesos, a nivel gastrointestinal, puede llegar a fenómenos que se conocen como cara de luna, obesidad central, ¿sí? Estados emocionales que se conocen como que la persona queda muy bajo y tiene picos de euforia, lo cual es totalmente contraproducente para cualquier ser humano y en especial para un deportista. Esto es porque estos medicamentos tienen efectos incluso del 100 o 500% más fuerte que el cortisol que se produce de manera natural en las glándulas suprarrenales. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque hay medicamentos que se consiguen y que se utilizan con suma facilidad aumentan los niveles de cortisol, más allá de los alimentos, que algunos también aumentan, como la
eh, la cafeína y todas estas bebidas energizantes. Entonces, bueno, esa es una recomendación final en esta exposición donde pretendimos dar y sustentar la base fisiológica del estrés y la ansiedad. Bueno, muy amables por haber prestado atención. Hasta una próxima. Gracias.